Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy vamos a hablar de cómo crear una novela desde cero. Un vídeo súper importante si lo que estás intentando es publicar tu primera novela, y sobre todo si estás un poquito perdido o hay ciertos factores que a lo largo de la construcción de la novela te están costando. Por eso te pido que te cojas tu cafecito, tu tecito y vayamos a empezar. Bien, antes de nada me gustaría comentarte que todo lo que voy a contarte en este vídeo no es invención mía, y como siempre comento en mis vídeos que es tan importante referenciar a las personas que crean algo, hoy tengo que hablaros de un libro que para mí es una joya, que creo que no mucha gente conoce, y es este libro de aquí que se llama Cómo escribir una novela desde cero. Aquí pone desde cero, cómo escribir una novela, y está escrito por Miguel Aranguren. Es novelista de diversas novelas, como por ejemplo El sueño de Dios o La hija del primer ministro, y también es articulista del diario El Mundo, que es un diario muy famoso en España. Voy a leer un poco aquí su biografía para que sepáis un poquito de quién estamos hablando. Miguel Aranguren es uno de los novelistas contemporáneos que ha publicado a más temprana edad, a los 19 años, en la editorial Espasa, y uno de los articulistas más incipientes. Firmó su primera novela de opinión en El Mundo, que es el diario, a los 23 años. Es autor de 12 novelas, de las que se han editado numerosas ediciones con miles de ejemplares vendidos en todo el mundo. Desde 2004 dirige Excelencia Literaria, que es un proyecto de cazatalentos entre los adolescentes de España, México y Perú. Os voy a dejar en la cajita de descripción todo lo que yo pueda encontrar que os puede interesar sobre este libro. Yo me lo compré cuando yo ya había escrito mis primeros 2 libros, pero siento que me ha enriquecido mucho y me ha ayudado mucho como escritora. La verdad que sí, la verdad que sí. Y por eso quería compartirlo con vosotros. Hoy voy a mencionar ciertos puntos de este libro que me han parecido interesantes, pero que yo os recomiendo por activa y por pasiva, es decir, para que no seáis de España de forma incisiva, a que lo leáis. Si no lo podéis comprar, a lo mejor lo podéis encontrar de algún amigo vuestro que lo tiene. Es algo que, si realmente estáis comprometidos con vuestro aprendizaje como escritores, para mí vale mucho la pena, porque es un cofre de conocimiento que siempre vais a tener allí para sacarlo cuando realmente más lo necesitéis. Y para poder desmenuzarlo un poquito, aquí tengo mis chuletas. Así que vamos a empezar. Uno de los temas que toca este libro es diferentes métodos para superar la fatiga. Es decir, cuando hace como mucho tiempo que estamos escribiendo, que nos bloqueamos, que nos cansamos, etcétera, él da ciertos tips que yo he puesto aquí, como por ejemplo que nos marquemos un horario. No es algo que seguramente hayáis escuchado por primera vez. Muchos escritores, una cosa que recomiendan mucho es que tengamos un horario y una rutina de escritura. Seguramente, como yo, sois escritores noveles y sois escritores que, por desgracia, no podéis vivir de la escritura. Ojalá que sí, pero no es así. Entonces tenemos que compaginar trabajos, tenemos que compaginar nuestra vida privada con pues el tiempo al que dedicamos a la escritura. Nos recomienda a Miguel, este señor, este escritor, que tengamos ¿cómo se llama esto? Un horario fijo. Por ejemplo, que cada día a las 6 de la mañana nos levantemos. Si tenemos más horas en el día en el que no haga falta que nos levantemos a las 6, pues nos levantamos más tarde, pero que dediquemos media horita, una hora a la escritura. Cada día que sea a la misma hora, de lunes a viernes, por ejemplo, si también es importante descansar, y que durante esa hora escribamos algo. No importa si es nuestros pensamientos, no importa si tiene que ver con nuestra novela, no importa si tiene que ver con algo que necesitamos sacar de dentro y que no vayamos a publicar nunca, pero lo importante es que escribamos, porque es a través de la práctica que se construye al maestro que llevamos dentro, se va puliendo. Esto no solo lo dice Miguel, este autor, sino también lo dice el famoso libro de El camino del artista, del que ya os he hablado por activa y por pasiva, que lo tengo por aquí. A ver si lo encuentro aquí, señor, ven aquí. Bueno, este es el de Descubre tu magia, de Elizabeth Gilbert, que también os he hablado mucho del libro, y El camino del artista, de Julia Cameron. Tanto en esta obra como en esta obra nos dicen otra vez lo mismo, que escribamos, que tengamos una rutina de
una hora al día, media horita, en el que lo dediquemos a la escritura. Precisamente este nos habla de que dediquemos media horita en el día o una hora a escribir 4 o 5 páginas de nuestros pensamientos y emociones. ¿Por qué? Porque cuando llevamos muchas emociones internas que no hemos sabido expresar, se quedan bloqueadas en el cuerpo y eso impide que salga nuestra creatividad. Y lo explica súper bien en este libro. Si queréis saber más sobre estos libros que acabo de mostraros, os voy a dejar por aquí, por alguna parte, un link. Os va a llevar al vídeo donde os hablo de estos libros que valen muchísimo la pena como escritores, como artistas que sois, porque os van a ayudar mucho en cuanto a la creatividad, a la inspiración y a trabajar en vuestro arte en definitiva. Pero prosigamos porque nos hemos quedado allí y hay mucho más que me gustaría comentaros. Luego, otro factor importante a tener en cuenta a la hora de escribir es que cuando nos dediquemos a esa horita a escribir, no importa si escribimos en nuestro escritorio o si escribimos en la mesa del comedor de nuestra casa, pero lo importante es que en esa mesa alejemos todo tipo de distracciones, móviles, tablets, etcétera, ¿vale? Porque es mucho más fácil distraerte si tienes el móvil al lado y justamente te cuesta que te venga la inspiración, pues el móvil es una tentación muy fuerte. También recomienda que esa hora donde escribamos sea siempre a la misma hora, porque eso hace que sea más fácil adaptarnos al hábito de escribir. Luego recomienda otro factor para combatir la fatiga, es que abramos nuestro archivo en el que tengamos nuestra novela escrita y siempre retrocedamos 1, 2 o 3 páginas atrás para releer lo que hemos escrito el día anterior, corregir alguna falta si la vemos o corregir algún párrafo que no nos termina de convencer, y eso hace, o no corregir nada, pero el retroceder 3 páginas hace que nos sumerjamos en la historia otra vez de lleno y nos empapemos de esa historia y empecemos ya metidos de lleno en la historia. Nos ayuda a concentrarnos mucho mejor. También recomienda que justamente si empezamos a escribir y por desgracia pues nos interrumpen, llaman al timbre o alguien llama y no podemos evitarlo, cuando volvamos al trabajo, a escribir, volvamos a retroceder, es decir, volvamos a leer esas 3 paginitas que hemos escrito el día anterior para volvernos a meter de lleno en la historia, y eso es algo que realmente a mí me ha funcionado y muy bien, y que siempre realmente he hecho, incluso antes de leer este tip, y es algo que personalmente me ha ido muy bien. Otro tip del que me gustaría hablar y que él comenta es el interés comercial. Las editoriales no buscan, ni van a coger, ni van a comprar novelas que no tengan un interés comercial, que sepa que a los lectores no les va a gustar, porque realmente una novela carece de valor cuando la hemos escrito en exclusiva para nosotros. Él comenta esto, que cuando nosotros escribimos solo para nosotros y no pensamos en el lector, carece de valor porque no interesa al lector. En eso no estoy del todo de acuerdo, porque yo mi primer libro, que es una autobiografía en verdad, que es Cartas al cielo, que es sobre mi experiencia como adoptada, lo escribí para mí, en verdad. Entonces me di cuenta de que podía ayudar a alguien y decidí modificarlo un poquito para que tuviera ese interés comercial, eso es verdad, y pudiera gustar al lector, y sobre todo que el lector pudiera entender lo que estaba leyendo, porque al escribirlo para mí hubo cosas que solo yo entendía porque daba por hecho. Entonces cuando decidí cambiarlo a novela y que lo pudiera publicar, tuve que exponer datos más importantes para que el lector pudiera entender determinadas situaciones de la historia. Otro factor importante a tener en cuenta y que quita valor comercial a la novela es cuando no tenemos en cuenta los intereses del mercado editorial. Pensad que las editoriales existen para ofrecer un servicio al público, que en definitiva es el placer de la lectura, por lo que las editoriales suelen estar al día de lo que les interesa o no a los lectores, a su público. Esto tenlo en cuenta, porque si por casualidad y suerte algún día te encuentras en una página oficial web de alguna editorial donde se exponga, donde publiquen, no lo suelen hacer, pero donde se publique qué tipo de temas están siendo más comerciales actualmente, es porque han hecho un estudio de mercado, han hecho unas estadísticas, han hecho encuestas, y es importante que lo tengas en cuenta porque significa que esto se está moviendo, las generaciones van cambiando, la sociedad va cambiando, y lo que en un momento dado atraía mucho a la sociedad
actualmente atrae otras cosas, y eso es importante que lo tengas en cuenta, porque ahí es donde vas a tener más posibilidades de que tu novela brille. Eso no significa que tú tengas que acallar tu voz interior y lo que a ti te gusta y lo que te mueve, y solo escribir para el lector. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre lo que nos gusta a nosotros, lo que nos mueve y de lo que realmente somos dueños, para poder expresarlo bien en palabras correctamente y que llegue al lector, y luego también esas temáticas que gusten a los lectores. Otro factor que quita valor comercial a nuestra novela es cuando hemos copiado o nos hemos inspirado muchísimo en una novela de gran éxito mundial, por ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos, pero no le hemos añadido algo que la haga especial. Esto lo que hace es que sea una novela más en el mercado sobre tal temática, pero que no llega ni a la suela de los zapatos a la novela de la cual te has inspirado, y que se nota muy a lo lejos que está inspirada en eso. Por ejemplo, han salido, desde que se publicó El Señor de los Anillos de Tolkien hace ya muchos años, cuando salieron las películas, volvió a salir muchos libros en cuanto a esta temática. Sin embargo, quedaron prácticamente en el olvido. Poca gente habla hoy en día de los libros que se crearon a través de la inspiración de Tolkien o de Harry Potter, o incluso de cuando salió, lo tengo que decir, la saga de Crepúsculo de Stephenie Meyer, porque empezaron a salir un montón de novelas de vampiros que, bueno, que sí, que la gente, los adolescentes sobre todo, compraban porque tenían esa fiebre de esa temática, pero que quedaron muy al olvido, que hoy en día poca gente se acuerda de esas novelas que salieron posteriores a Crepúsculo, la saga de Crepúsculo. Entonces esto tenedlo en cuenta, porque no significa que no tengáis que escribir de esa misma temática, pero agarraros también a vuestra originalidad y creatividad, y no hagáis una copia de una copia, porque al final lo único que va a hacer es que le reste valor comercial a vuestra novela. Otro punto súper importante y que resta valor comercial a nuestra novela es cuando creemos que el lector va a tener los mismos gustos que nosotros y que va a caer rendido con nuestra forma de escribir y con nuestra novela, sin tener en cuenta la ortografía, la gramática y si el argumento es flojo. Un tip para que sepas si tu argumento de tu novela, el argumento de tu novela es contundente o flojito, es que a ti te remueve por dentro. Si a ti realmente te mueve, te apasiona, te provoca muchas emociones, muchos sentimientos, tiene una trama compleja. No tiene por qué ser una trama compleja como para que sea buena, puede ser una trama complejísima y ser muy floja el argumento. Pero para mí un tip que significa que esa trama es potente es cuando, como escritor, a ti todo eso te genera sentimientos, te genera rabia, te genera frustración, te genera amor, te genera... Todo eso es síntoma de que estás yendo por buen camino, y eso es un tip made by Aina Ferrer. Ahí lo dejo. Bueno, obviamente, creo que es obvio, pero yo igualmente lo recalco, otro factor que resta valor comercial a nuestra obra es cuando no tenemos en cuenta ni la ortografía, ni la gramática, ni el léxico, ni las sangrías, ni unas bases mínimas de maquetación, de presentación de la novela. Sobre todo lo digo para la gente, para los escritores que quieren autoeditar, ¿vale? Ya sea por Amazon o por otra parte, porque como no vas a tener a nadie, a no ser que contrates a un corrector, a alguien que te corrija el libro, lo vas a tener que hacer por ti mismo. Y si tú no dedicas un tiempo, que es importante ese tiempo, y no es moco de pavo, ni vas a corregirlo en una hora, ¿vale? Suponen días de corrección, y yo igualmente no recomiendo que lo hagas tú mismo, porque tendemos a cometer el error los escritores de releer muchas veces el libro y al final se nos escapan errores ortográficos, por mucho que sepamos mucho de ortografía, no importa. Entonces, cuando lo autoeditamos se nos pueden escapar errores ortográficos si no tenemos en cuenta ¿cómo se llama esto? La presentación del libro o la maquetación del libro, aunque sea autoeditado y solo electrónico. Si no ponemos bien los párrafos y de repente ves que en una página hay un párrafo arriba, un espacio muy grande y otro párrafo abajo, no hay separación clara de capítulo a otro, no hay capítulos, no se divide en una estructura clara el libro, esto va a quitarle interés al lector cuando vea el libro,
porque hay un caos allí, no hay armonía. Y el ser humano le atrae la armonía. Gente, I'm sorry, pero es así. Entonces, cuida cada detalle de tu obra. Y no os engañéis, gente. O sea, los lectores, cualquier lector, por mucho que no sea un lector voraz, mínimamente, sabe diferenciar entre una novela bien maquetada y una que no. Así que tenedlo siempre presente y nunca deis por sentado de que el lector es tonto o que no se va a dar cuenta de ciertos errores ortográficos o de presentación. Se van a dar cuenta. Ya os lo digo yo. Otro factor que resta importancia, o valor a nuestra novela, aunque esto es más un tip como entre paréntesis, es que aunque a los escritores se nos... en teoría solo nos encargamos de un rol, que es el de crear el libro, que ya es mucho, es importante también que conozcamos todo el proceso de cómo se crea un libro más allá de escribirlo y ya está, es decir, de cómo se maqueta, de cómo se corrige, etcétera, porque eso nos va a dar calidad al producto. Tú piensas que cuanto más afinado esté nuestra obra final antes de llevarla a la editorial, no es que estemos quitándole trabajo a la editorial, sino que la editorial más tiempo va a tener también para poder corregir y mejorar muchísimo más tu obra. No le estás quitando trabajo a las editoriales cuando tú muestres un trabajo bien hecho, sino que ellos tienen la oportunidad de potenciar y abrillantar más esa obra a que si llega mal presentada, con muchas faltas de ortografía, porque se van a dedicar más a corregir las faltas de ortografía, etcétera, yo que sé, por ejemplo, a darle más tiempo a qué portada va a dar más impacto en el público, por ejemplo, porque no hay tiempo, lo que sea. Entonces, antes de perder el tiempo en la portada, pues pierden el tiempo en corregir el libro. Eso es importante que lo tengáis presente. Tú cuanto más calidad ofrezcas como manuscrito terminado a la editorial, ellos no solo les va a gustar más, sino que también van a tener el tiempo para poder dedicarlo y mimarlo más a tu obra para que llegue al público con más impacto en todos los niveles. Otro factor importante que resta valor comercial y que antes he comentado un poquito es que nunca des por sentado de que el lector va a entender todo lo que expones en el libro. O sea, tú cuando escribes un libro tiene que ser sin la necesidad de justificar por qué has escrito eso. Es decir, tú piensas que nunca vas a estar al lado del lector cuando esté leyendo tu libro. El lector tiene que entender los detalles de esa historia. No puedes dejar nada por sentado. Tienes que encontrar el equilibrio entre no excederte en detalles y que se haga pesado y el lector se termine aburriendo de tu libro, de tu historia, y el dar los detalles suficientes para que el lector entienda de dónde parte esa historia, quiénes son los personajes, qué motivaciones tienen, cuáles son sus circunstancias, etcétera. Yo sé que esto parece muy obvio, pero no siempre lo es cuando se escribe. Y os voy a dar un ejemplo. Yo cuando escribí cuando publiqué mi primer libro, porque no es el primero que escribí, que es Cartas al cielo, como sabéis, en el primer manuscrito que hice antes de enviarlo a las editoriales, se lo di a leer, le pedí que lo leyera una amiga mía que lo leyó y me comentó que había ciertos detalles de la historia que ella no sabía de dónde venían, como por ejemplo, pues que a lo mejor aparecía un familiar mío que no explicaba quién era o qué rol tenía en mi familia. Claro, yo cuando lo escribo, yo sé quién es porque forma parte de mi familia, pero la persona que lo lee no lo sabe y que no me conoce no lo sabe. Ahí está el punto, o sea, importante todos estos detalles que a veces se nos escapan porque conocemos la historia, porque somos los que lo hemos creado, pero los lectores no están en nuestra cabeza, ¿vale? Entonces es importante este punto. Otro tema del que habla el autor Miguel, de cómo escribir una novela desde cero, él lo pone como los buenos y los malos novelistas. Algo que nos hace buenos escritores o buenos novelistas es que nuestro lenguaje, nuestra forma de escribir sea lo más comprensible posible para el mayor número de personas que lean el libro o tu novela. Cuantos más lectores entiendan tu historia, mejor novelista vas a ser. Y aquí hablamos de la sencillez a la hora de escribir una novela. Este tema es muy hablado en el mundo de la escritura. ¿Por qué? Pues porque, y sobre todo las editoriales están bastante cansadas de recibir manuscritos que eso lo llaman ellos
barroquismo. Cuando creemos que por el hecho de escribir con muchos detalles, con mucha recarga, con muchos sinónimos y muchos detalles, ¿vale?, va a hacer que nuestra lectura o nuestra escritura sea mucho mejor. Entonces, hablamos aquí de la sencillez, es decir, cuanta más exactitud de palabras podamos usar para en una frase explicar lo que queremos decir en nuestra historia, mucho mejor, porque los lectores buscan claridad y sencillez en la historia, no buscan saber qué tan bueno eres poniendo sinónimos o metáforas que en el fondo no realmente entienden. Y sé de lo que hablo porque mi segunda novela no es poesía, es prosa lírica, que se dice lo que me dije mientras sanaba, porque es una recopilación de escritos cortos, y muchos tienen muchas metáforas. La poesía es lo que tiene, que jugamos con palabras, con metáforas, con sinónimos, entonces aquí cada uno entiende lo que quiere. Y claro, mucha gente a mí me dijo, es que este poema no lo entiendo, este tampoco. Claro, porque por ejemplo decimos, sí, las estrellas colgaban de la luna, una frase, y uno puede entender que eso significa que no existía el tiempo, como otros pueden pensar que la persona estaba en otro mundo. O sea, es tan abstracto de lo que hablamos que cada uno entiende lo que quiere, interpreta, es muy abstracto la interpretación, muy abierta la interpretación de esta frase. Entonces, no juguéis tanto con los sinónimos si realmente vuestra historia no tiene que ver tanto con jugar con las metáforas ni los sinónimos. Si vosotros lo que queréis es contar una historia, no importa de fantasía, lo que sea, hay que trabajar en la capacidad de sintetizar, y lo digo yo, que a mí me cuesta, ¿vale? Yo soy de escribir párrafos y párrafos y párrafos para escribir y poder sacar... Mirad, una cosa que a mí me ayuda mucho es que cuando quiero contar una historia, lo que hago es primero la cuento a mi manera, con mis sentimientos, con mi forma de ser, con todo lujo de detalles, porque creo que es ahí donde está la esencia, y luego la voy leyendo, y si creo que hay muchas cosas que se pueden quitar porque es demasiado rimbombante el escrito, lo quito. La importancia de sintetizar es súper valiosa, porque nos ayuda a crear sencillez y claridad en la historia, y eso de verdad ayuda a que la lectura sea fácil, sea rápida. Y hoy en día, que vivimos en un mundo tan rápido, donde todo es ya, se valora mucho eso, y de verdad que es un tip súper importante tenerlo siempre en cuenta. La sencillez nos ayuda a narrar una historia con suma eficacia, dado que no decoramos lo que queremos transmitir. Es decir, menos es más, porque cuanto más decores la descripción de algo, a no ser que sea sumamente importante y realmente le añada valor a lo que estás contando, el lector, si ve demasiada descripción y ve demasiada decoración y barroquismo a la hora de expresarte, va a perder el interés en la historia. En definitiva, la sencillez es contención y claridad, algo sumamente importante cuando queremos contar una historia, pues estamos buscando la palabra exacta sin valernos de un lenguaje rebuscado. Otro punto a tener en cuenta, y que habla mucho de si somos buenos o malos novelistas, es tener en cuenta que toda novela plantea interrogantes existenciales. Toda novela está construida por escenarios exteriores, como por ejemplo situaciones, lugares, ubicaciones, apariencia física de los personajes, y por otra parte la novela está construida por un escenario interior, monólogos, diálogos internos, la psicología de los personajes, su personalidad, sus emociones, su mundo interior. Ambos escenarios, tanto el exterior como el interior, siempre deben estar al servicio de la historia que estamos contando. Si tanto en el escenario exterior de ubicación de lugares, descripción de lugares, signos, si gastamos mucho tiempo, páginas y palabras en describir escenarios, etcétera, que no añaden valor real a la historia, que no añaden realmente algo importante a la historia, estamos cansando al lector otra vez. Estamos perdiendo calidad de novela, ¿vale? Y cuando hacemos lo mismo en la excesividad de la descripción del mundo interno, de las emociones de los personajes, si no añaden valor real a la historia, estamos quitando calidad a la novela. Tenerlo presente. No quiere decir eso que tengamos que ser lo más escuetos posible, simplemente lo que estoy diciendo es que cuando queramos exponer el mundo interior emocional, por ejemplo, de los personajes, que sea para añadir valor, para que
se complemente, para añadir un enriquecimiento en la novela, pero no para poner detalles porque sí. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nuestra protagonista principal es una adolescente de 15 años y bueno, en la novela exponemos que su signo del zodiaco es Leo, el león. Si este dato no va más allá ni tiene una correlación con la historia que estamos contando, por ejemplo, yo qué sé, pues es Leo y resulta que nuestra novela tiene que ver con los signos del zodiaco, etcétera, ahí sí que tiene importancia ese dato, pero si no tiene importancia ni correlación con la historia que estamos contando, carece de absoluta importancia y a nadie le importa, e incluso a los lectores les va a irritar tener que leer eso si no es importante, gente. En cambio, si por ejemplo comentamos que la protagonista principal odia o tiene pavor a los ciervos porque resulta que cuando era pequeña tuvo un accidente de coche con su madre y su madre murió en ese accidente de coche porque resulta que un ciervo cruzó la carretera, se chocaron contra él y murió su madre, pues aquí tiene relevancia lo que estamos contando en cuanto al mundo interior de esa protagonista. No sé si me estoy explicando. Hay que encontrar un equilibrio entre el exceso y la carencia de enriquecimiento de palabras, ¿vale? A la hora tanto de hablar de descripciones de un paisaje, de ese escenario exterior y de ese escenario interior. Importantísimo. Y realmente esto lo conseguimos a través de la práctica. De ahí la importancia de escribir cada día, o si no, 5 días al menos como mínimo a la semana. Repito, un tip que a mí me va muy bien es primero escribir lo que quiero escribir sin tener en cuenta cuántas palabras uso, etcétera. Lo escribo a mi modo para que me pueda salir bien y ya una vez ya lo tengo lo que quiero decir, ya voy limando, voy quitando cosas porque creo que lo puedo contar de una forma mucho más escueta, pero ya tengo la estructura, el esquema de lo que realmente quiero contar. Aunque me salgan 30 páginas, no importa. De esas 30 luego lo voy a releer y a releer y a releer y voy a escribir otro boceto de esa misma escena, pero más escueto, más bien escrito. Espero que os sirva ese tip. Realmente no lo pone en el libro, pero es algo que a mí me funciona. Otro punto es no caigas en el uso de la violencia y el lenguaje mal hablado sin saberlo dominar. Es decir, la violencia es inherente al ser humano y todo ser humano tiene luz y sombra y es interesante indagar en la sombra del ser humano, claro que sí, pero hay que saber usar ese lenguaje. Describir y regodearse en escenas morbosas y escabrosas, en lugar de poder describir dichas escenas simplemente con algunas pinceladas, hacen la diferencia y muy grande. Algo que también debemos tener en cuenta es que obviamente el escritor debe siempre reflejar en su libro lo que cree, siente y piensa, claro que sí. Pero es un arte encontrar el equilibrio en dicha expresión para no caer en el extremo de la sensiblería o en el extremo de la superficialidad. Eso te lo da la experiencia y la práctica. Así que a escribir. Los sentimientos de los personajes deben utilizarse para dar forma a la historia. No tienen que ser el centro de interés de la historia, porque otra vez vamos a bajar la calidad de la novela. Aquí la importancia es la historia, no los sentimientos. Los sentimientos están para enriquecer, para dar forma, color, textura a la historia, sí, pero no ser el centro de interés de la historia. Documéntate siempre antes de escribir cualquier tipo de novela y sin importar el género. Y no importa si es un género de fantasía o histórico. Obviamente el género histórico te va a suponer una documentación de muchas cosas que tienen que ver con la época de la que quieres hablar. Pero si quieres hablar de una novela de fantasía, también vas a tener que apuntar la estructura de esa historia. Para poder documentarte, para poder crear una buena historia, algo que es importante y que va muy bien es hacerte esquemas. Y todo esquema debe tener la siguiente estructura. Primero de todo, el argumento general de la novela. ¿De qué quieres hablar? Pon arriba de todo de tu esquema cuál es el objetivo, el argumento, rasgos generales de lo que quieres hablar en tu libro. Otro punto importante de tu esquema tiene que ser los personajes que van a participar en tu historia. Los personajes tanto principales como secundarios. Y allí debes regodearte. Gente, tenéis que regodearos en la descripción de vuestros personajes. Y quiero dejar claro una cosa. Dejad aparte
los datos personales de esa persona, de ese personaje que no tienen relevancia en la historia. No hace falta que en el esquema pongas, por ejemplo, mira, este personaje se va a llamar así, su número de teléfono es tal, es del signo del zodíaco Piscis y tiene el pelo largo. Gente, si esto no es importante en la historia, no lo pongáis. No lo pongáis. No pongáis que su color favorito es el amarillo y que le encantan los vestidos, si eso no es importante en la historia. Yo estaba harta de ver en páginas web de escritores noveles fichas de personajes que ponían esto. No es relevante, gente. Lo que es relevante es aquellos detalles de ese personaje que van a tener importancia en la historia, que van a tener correlación con la historia. Como os cuento, por ejemplo, que pues la protagonista tenga fobia o no le odie los caramelos porque resulta que su padre le pegaba cuando era niña y después de cada paliza le da un caramelo como premio. Eso sí es importante si tiene relevancia en la historia. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, importante, claro, yo siempre pongo, aunque luego a lo mejor no lo ponga en el libro, en la historia, cómo es físicamente esa persona, ese personaje, porque me ayuda a mí a imaginármelo y a tener más claridad a la hora de contar mi historia y tener más congruencia en lo que estoy escribiendo. Cómo es físicamente, aunque luego no lo pongáis, poned todo lo que queráis, pero luego sabed, entended que no todos los datos que vais a poner en el esquema de esos personajes tienen por qué añadirse en la historia si no son importantes. Y yo lo que hago de los personajes es un escenario exterior y un escenario interior. Cómo es físicamente, en qué familia vive, si vive en una familia, si vive en una casa, si vive en un palacio, dónde vive geográficamente, aunque viva en el mundo de, yo que sé, de Georgia, de la princesa por sorpresa, no sé, me da igual, o sea, no importa eso, pero para que vosotros podáis haceros una idea. Y luego su mundo emocional, si está enamorado de alguien, si no está enamorado de alguien, qué traumas tienes, cuál es su pasado, cuáles son sus objetivos de vida, su propósito, que le hace feliz, no lo sé, pero que tenga relación con la historia y que sea importante. Y ahí realmente es importante porque luego cuando estéis escribiendo la historia y vais a ese personaje y en ese esquema, os ayuda a que la historia que contáis siga teniendo congruencia, ¿vale? Porque si no ponéis esto, luego a veces en la historia, en el libro, se ponen datos que no son compatibles y los lectores eso lo ven, gente, lo ven. También podéis jugar con los genogramas, es decir, la relación que tienen unos personajes con otros para que os ayuden a tener una perspectiva más completa de las relaciones dinámicas de vuestros personajes. Por ejemplo, cuanto más completes tu personaje, más jugabilidad tendrán esos personajes en tu historia. Es importante que, por ejemplo, si lo que queréis es escribir una historia, una novela histórica, documentaros de la época de la que queréis escribir, de los ropajes que se utilizaban en esa época, los utensilios de cocina, el tipo de comida que comían, sus tradiciones, el tipo de ropa que usaban, porque no era la misma que hoy y tenían un nombre distinto, las costumbres de esa región en esa época determinada, qué se usaba para trasladarse de un sitio a otro, si caballos, si coches, si el qué políticas había, aunque luego no lo pongas, pero para que tú te puedas documentar si había una monarquía, si no la había, si había un reino, si no lo había, si era un condado, qué oficios había en esa época. Es decir, documentaros de todo y cuanto más mejor, porque vais a tener la historia más completa. Es como un escenario mucho más decorado, aunque luego no lo pongáis, pero os va a ayudar muchísimo más a vosotros a tenerlo aquí presente, a imaginároslo para luego poder contarlo mejor. Porque algo que hay que tener en cuenta es que hay una frase muy importante que dice: si no eres capaz de explicar algo con sencillez es porque no lo has entendido lo suficientemente bien. Así que, gente, tened esto presente, informaros de todo, es súper importante. Si en cambio la novela es de fantasía, esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Vais a crear un mundo nuevo de cero. Todo esto, ¿vale?, que os he contado de las leyes que había, la política que había, si había una monarquía, un reino, una democracia, no lo sé, esto también se tiene que extrapolar en el mundo de fantasía, tenéis que crearlo, aunque luego no lo pongáis en el libro, pero os va a ayudar muchísimo a la hora de poder crear, de narrar vuestra historia mejor. ¿Qué tipo de vestidos llevaban? ¿Eran vestidos normales, comunes, tenían volantes, no tenían volantes? Los vestidos, la vestimenta que llevaban estaba hecha de la hoja de los árboles o de dónde salía,
qué hacen los personajes, de qué viven, de los personajes de tu mundo de fantasía. ¿Viven de la caza? ¿Viven de la magia? ¿Qué magia hay? Ir creando ese mundo. Dejadlo en el esquema del que os comento. Importantísimo. Luego también cómo es la zona donde viven los personajes de tu mundo de fantasía. ¿Viven en un pueblo? ¿Viven en una ciudad? ¿El pueblo tiene cafeterías? ¿Tiene bibliotecas? ¿Tiene librerías? ¿Tiene hospitales? ¿Tiene colegios? ¿Tiene un sitio donde se reúnen los gobernadores? ¿Qué tipo de gobierno hay? ¿Cómo son las casas? ¿Por fuera? ¿Por dentro? Importante. Aunque sea solo con unas pinceladas, pero importante explicarlas. Luego en la historia no hace falta que pongas cada detalle, pero sí un par de pinceladas y es como que estás invitando al lector a imaginarse. Tú pones la base y luego los detalles lo ponen los lectores. Otro punto importante a meter en tus esquemas antes de crear cualquier libro, las líneas del argumento. A lo mejor tu historia tiene solo un argumento, pero la mayoría tienen subargumentos, subtramas. Ponlas todas, haz un genograma de todas esas o esquema de todas esas trama principal, subtramas, tramas secundarios, etcétera. Si la historia va a tener un giro argumental, si no, importante que lo pongáis, porque luego os va a dar coherencia a lo largo de la historia y que la historia sea contada con todo lujo de detalles, que tenga giros de históricos y que tú no tengas que ir 50 páginas atrás y leerlo otra vez todo para recordarte realmente de lo que escribiste y que tu historia a la hora de escribirlo otra vez tenga sentido, ¿vale? Te ayudará muchísimo. Otro punto importante a poner en el esquema es el final. ¿Qué tipo de final quieres? Y eso es muy importante antes de escribir el libro, porque a mí me pasó que a veces empezaba historias y no sabía cómo quería que terminaran. Entonces me quedaba bloqueada a mitad de mi historia. Y eso nos pasa a muchísimos escritores. Entonces, antes de realmente empezar a escribir, pon algún tipo de final que te gustaría que tuviera tu historia, porque es mucho más fácil luego empezar a escribirla, de verdad, os lo digo por experiencia. Otro punto a poner en el esquema es cómo quieres estructurar o dividir tu historia. Tu novela va a tener partes, va a tener parte 1, parte 2, parte 3, va a estar dividida en episodios, en capítulos, va a estar dividida en subpartes. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya realmente servido, y eso simplemente lo que os acabo de comentar es una introducción básica de lo que vais a encontrar en este libro de Escribe tu novela. Cómo escribir una novela. Yo lo tengo aquí subrayado, lo tengo porque realmente me sirvió mucho, y os voy a dejar aquí qué puntos vais a encontrar en el libro. Mirad, vais a encontrar diferentes modos de narrar, qué es y qué no es una novela, cómo escribir una novela, hay que leer una novela, el precio de escribir, tipos de escritores y tipos de lectores, escribir para vender, buenos y malos novelistas, literatura negra, literatura luminosa. Bueno, vais a encontrar muchas cosas súper interesantes. Yo solo he puesto aquí, yo solo os he mostrado en el vídeo un resumen, aunque me va a salir súper largo este vídeo, de lo que vais a encontrar en este libro. Vale muchísimo la pena. Y bueno, os voy a dejar en la cajita de descripción, el título, el nombre del autor, la editorial, para que lo busquéis y si os apetece comprarlo. Tengo que dejar claro que esto no es una promoción ni es nada, a mí no me pagan para esto. Mirad los suscriptores que tengo, a nadie le intereso para que yo dé promoción de nada, pero creo que me ayudó mucho, quiero compartirlo con vosotros porque creo que os puede servir muchísimo para escribir buenas novelas. Y claro que sí, porque vamos a ser una generación que vamos a hacer libros estupendísimos, como todos los que son antecesores nuestros. Claro que sí. Dale a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.